junio. Pues que Dios les bendiga una vez más. Bienvenidas al estudio del libro de Génesis. Bienvenida, hermana Eva. Gracias por venir una vez más y darme la oportunidad de poder tener no solamente este estudio bíblico, pero es como un devocional aún para mí y que me ha alimentado mucho en este tiempo y espero que haya hecho lo mismo para usted. Hoy vamos a ver el libro de Génesis capítulo 10, lo vamos a terminar, a empezar y a terminar hoy. Y el libro de Génesis capítulo 10 es un libro que puede ser un poquito difícil para un novato, y todos somos novatos acá en el sentido que todos somos aprendiz de la Biblia, porque básicamente es un libro de generaciones y de las primeras generaciones. Como sabe, en el capítulo 9 de Génesis, que ya lo compartimos las 3 semanas pasadas, donde vemos el acontecimiento del diluvio, Noé en la barca y que Noé se salva, él y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, y después del diluvio, obviamente Dios comienza la raza humana otra vez con los hijos de Noé. Así es que hoy vamos a ver el capítulo 10 que tiene que ver con esas naciones que vinieron de los descendientes de Noé. Y vamos a leerlo, vamos a entrar de lleno en el capítulo 10 con esta introducción en el versículo 1, el capítulo 10 del libro de Génesis. Dice así: estas son las generaciones de Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé. Fueron 3 hijos, los hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Ok, así es que en el libro de Génesis capítulo 10 vamos a ver que de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet, van a salir 70 naciones, ¿ok? Y de allí básicamente Dios comienza otra vez lo que se llama la raza humana. Mire, lo interesante de esto, amadas hermanas, es que técnicamente usted viene de la descendencia de Noé. ¿Por qué podemos decir eso? Porque cuando ocurrió el diluvio, Dios trajo un juicio a la faz de la tierra y no sobrevivió ningún ser humano. Los únicos que sobrevivieron fueron la familia de Noé. Y Dios decidió volver a comenzar la humanidad con los descendientes de Noé. So, técnicamente, usted pudiera trazar su línea a Noé y a sus hijos, ¿verdad? Bueno, a específico a uno de sus hijos, pero básicamente todos venimos de Noé. Y obviamente Noé viene de la ascendencia de Adán, siendo el primer ser humano, y Eva teniendo hijos y obviamente llenando la faz de la tierra hasta que pasó lo del diluvio. Y hay cosas interesantes acá que van a ser de beneficio para usted, posiblemente más después en otros libros que lea y va a decir, oh, por eso esto estaba en Génesis. Y van a ser cosas que más después tal vez van a traer más claridad y le van a alimentar su mente y su corazón de que Dios es el Dios de la historia y que Dios tiene todos los tiempos bajo su control. Pero mire, quisiera mostrarle las generaciones que vinieron de Noé. Si me permite compartirle esto, aquí usted puede ver las generaciones, la tabla de genealógica de los descendientes de Noé. Si usted la puede ver, hágale sí con su cabeza para que le pueda ver. Sí la puede ver, ¿verdad? Si usted se da cuenta, en el versículo 1 al 5 se describe las generaciones de estas personas. Por ejemplo, en el capítulo 10, una vez más, del versículo 12 en adelante, dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai y Javán. Ahí están, miren. Ahí están ellos. Y Tirás, los hijos de Gomer, Ascanés, Rifat y Togamar.
Y así vamos viendo todas las generaciones, ¿verdad? Los hijos de Javán, Elisa, Tarsí, Quitín y Donaín. Y eso está del versículo 1 al 4. So, básicamente ahí estamos viendo esas generaciones que salieron de Noé. Aquí está Noé, aquí está su hijo Jafet, aquí está Can, el más joven, y luego está Sem, el que recibió la bendición de parte de Dios. Lo interesante de estas generaciones, hermanas, es que son 70 en total, y que habla eso de un número completo y grande. Y si usted se acuerda, cuando Jacob llegó a Egipto, ¿cuántas personas llegaron no eran, Jacob no era todavía una nación, era un pueblito. Ellos llegaron como 70 personas. Así es que aquí podemos ver la conexión de cómo Dios alinea estos números. En la generación de Jafet, usted tiene 14 generaciones. Si usted las cuenta, aquí van a haber 14 generaciones. En las generaciones de Cam, usted va a ver 30 generaciones. Hay más generaciones en la descendencia de Cam. Y luego en la descendencia de Sem, el que recibió la bendición de parte de Noé, hay 26 naciones. En otras palabras, 70 en total. Así es que es interesante ver esto, y la razón por qué es interesante verlo, amadas hermanas, es porque aunque no vamos a ir en detalle en todo porque fuera muy técnico, pero estamos mirando acá que Génesis nos da a ver de dónde viene todo, de dónde viene el ser humano, y que Dios es el que da la vida y él quita la vida. Dios es el que trae juicio y Dios es el que trae también bendición a su pueblo. Ah, un detalle interesante que solamente les voy a dar muy general, no vamos a entrar en mucho detalle, es que todas estas descendencias de los tres hijos de Noé fueron los que llenaron la tierra. Y lo podemos ver en también otra diapositiva que tengo acá. Si me permiten compartirles una vez más, les voy a compartir esto. Mire, si usted puede ver esto, es el mapa del mundo. Aquí está Israel. Aquí está Israel, donde pasó todo, donde comenzó todo. La descendencia de Jafet, los jafetitas inmigraron hacia el oeste. ¿Ok? Esos fueron las personas que inmigraron hacia el oeste. So, estamos hablando de que esa descendencia de Jafet fueron los que inmigraron esta área. Turquía, toda esta área, Irán, Afganistán, toda esta área, ellos inmigraron para acá. Las generaciones de Cam, los camitas, fueron al sureste. So, ellos fueron para acá, esta parte de Egipto. Ellos inmigraron para acá. Y los semitas, los descendientes de Sem, fueron al sureste. So, ellos se quedaron acá. Básicamente, estas tres descendencias de los tres hijos de Noé fueron los que poblaron toda la tierra y comenzaron acá. Y así fue que Dios comenzó otra vez a poblar lo que es toda la tierra, ¿verdad? Estas cosas son interesantes verlas porque vemos que Dios es el creador de todo, ¿verdad? Y todo comenzó acá. Ahí tiene Jerusalén, aquí está Israel, aquí está Jerusalén. Bueno, son detalles generales que le quiero dar para que veamos que Dios es el Dios que ha estado en control. Estamos hablando de historia hace más de 3,500 años, obviamente, pero estamos viendo que Dios ha estado siempre en control. El ser humano ha tenido un comienzo y Dios es el único que siempre ha estado. Él no tiene comienzo, él siempre ha estado, y Dios es el creador y nosotros somos la creación. Mire, lo interesante de ver las descendencias de estos tres hijos de Noé es obviamente que lo que se destaca acá es que una de las descendencias de Noé fueron bendecidas, que fueron
la descendencia de Sem y la descendencia de Jafet. Y obviamente la descendencia de Cam, el hijo menor de Noé, uh, fue peculiar porque él fue maldecido por Noé. Y la razón que él fue maldecido, y esto lo miramos más completamente a detalle, lo miramos la vez pasada, porque Cam deshonró inmoralmente a su padre. Si usted se acuerda, él miró la desnudez de su padre. Vemos que Noé se embriagó, fue un error como lo hablamos la vez pasada, pero lo interesante de acá es que Dios miró más grave el pecado de su hijo Cam al deshonrar a su padre que la embriaguez de su padre Noé, y honra la maldición que Noé le da a Cam, que diciéndole que servidor será de Sem. Así es que eso es lo bien interesante que vemos. Y la otra cosa que le quiero dar a ver es que de allí, de la descendencia de Cam, salen los futuros enemigos del pueblo de Israel. Así es que vemos cómo la maldad sigue, ¿verdad? Y cuando un pueblo es abandonado por Dios, cuando su descendencia comienza mal, qué terrible es ser parte de esa descendencia. Mire, un detalle más, generalmente, ¿verdad? Quisiera comentarle también, ya que estamos hablando de cómo Dios llenó la faz de la tierra una vez más, comenzando con los descendientes de Noé. Le voy a poner otra vez el mapa del mundo. Mire, obviamente Dios comenzó con los seres humanos acá en esta parte del planeta. ¿Ok? Y obviamente hoy en día toda la tierra está llena de su pueblo. Dios tiene pueblo en todas partes, aún en las Américas. Obviamente nosotros estamos en el continente de América. Un detalle interesante, amados hermanos, que acuérdese un poquito de la historia, ¿verdad? Hay una canción que dice, en 1492, Christopher Columbus crossed the ocean blue. En 1492, Cristóbal Colón cruzó el océano Atlántico y descubrió América, pero él no descubrió nada. América siempre había estado ahí, porque aquí ya habían personas, obviamente nativos del continente de América, que Cristóbal Colón miró por primera vez. Obviamente él no descubrió a nadie, y ellos, aquí ya había una población de personas, ¿verdad? Y usted se puede preguntar, tal vez como yo me preguntaba, ¿cómo es que estas personas llegaron acá si Dios comenzó acá? Si Dios comenzó en el otro continente, y obviamente no hay ningún puente aquí que cruce estos océanos. Bueno, aquí hay teorías de los comentaristas que obviamente los continentes antes estaban unidos y que obviamente se desunieron poco a poco, y por eso es que habían ya civilizaciones de este lado. La otra teoría interesante es que personas de un continente cruzaron por la parte de arriba y emigraron obviamente a Norteamérica y bajaron al sur y luego a Centroamérica. Y es por eso que tenemos personas acá. Sea lo que sea, amados hermanas, todos descendemos de Noé. Todos descendemos de los hijos de Noé, Sem, Cam o Jafet, alguno de ellos, ¿verdad? Yo me hice, mi esposa me regaló una prueba de DNA para ver sus ancestros. Bueno, no llegué hasta Noé, porque no le dice eso el DNA, pero sí me dice que yo tengo un porcentaje bien alto, como el 43% de la gente nativa del continente de América, específicamente hablando de la península de Yucatán.
estamos hablando del sur de México o específicamente hablando la área de Belice, Guatemala. So, yo tengo un porcentaje bien alto que vengo de esos indios nativos que vivían en la parte de Belice, Guatemala. Y eso es lo que dice mi DNA, ¿verdad? Que la parte más fuerte también dice de Francia, de África, pero son porcentajes más chiquitos. Pero en fin, amadas hermanas, nosotros venimos de la descendencia de Noé. Así que nomás quería dar esos detalles pues interesantes nos dan a ver que Dios siempre ha estado atrás de absolutamente todo. Y aunque no podemos dar detalles claros de todo, pero sí sabemos que un día lo sabremos todo a exactitud y veremos que Dios es el que hizo todo y estaba en control de absolutamente todo. Mire, la cosa que yo me quiero enfocar aquí mucho es que obviamente el pecado de Cam fue extraordinariamente terrible, porque de Cam, de la descendencia de Cam, que fue maldecido por su padre Noé, y aquí vemos cómo Dios honró la orden del patriarca Noé al maldecir a su hijo Cam, porque Cam deshonró a su padre al ver la desnudez de su padre. Si usted se acuerda, Sem y Jafet, cuando se dieron cuenta que su padre se había embriagado y se había quedado dormido desnudo, la actitud de Sem y Jafet fue totalmente diferente a la actitud de su hijo Cam, porque cuando los dos hermanos Jafet y Sem se dieron cuenta de lo que le había pasado a su papá, ellos lo que fueron a honrar a su papá. ¿Cómo lo honraron? Fueron a tapar la desnudez de su padre y ellos dice que se pusieron la ropa de su padre en sus hombros y caminaron para atrás para no ver la vergüenza de su padre y tapar a su padre. Fue contrario a lo que hizo Cam, que Cam miró la situación en la que estaba su padre Noé y en vez de ir y honrar a su padre, lo que fue y él hizo fue que se burló de su padre y le fue a decir a sus hermanos la situación en que su padre Noé estaba. Así que si usted se da cuenta, una acción totalmente diferente. Cam se burló de su padre, pero Sem y Jafet honraron a su padre, se dieron cuenta que él estaba en una situación precaria y fueron de todas maneras a honrar a su padre. Y eso le dio una bendición a Sem y Jafet, pero le costó la maldición a Cam. Y eso lo podemos ver porque si usted se acuerde, se lo vuelvo a leer, es importante que yo les dé estos detalles para que se acuerde. En el capítulo 9 de Génesis vemos que en el 21 vemos que dice ahí que y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Eso está hablando de Noé. Y dice el versículo 22 del capítulo 9, si quieres solamente escúchelo porque no pienso regresar a ese capítulo, solamente le estoy dando el trasfondo. Dice, y Cam, el hijo menor de Noé, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. En otras palabras, él fue y básicamente se burló de su padre, de su situación. Y en el versículo 23 vemos que los hermanos mayores de Cam tuvieron una actitud totalmente diferente. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, fíjense bien, y así no vieron la desnudez de su padre. Fíjense, la actitud de estos dos hermanos les hizo que ganaran una bendición de parte de Dios. Fíjense cómo Dios honra a los hijos que honran a sus padres. Y la actitud de Cam hizo que Dios le diera una maldición al honrar la orden o la voz de su padre Noé. Y le quiero ver por qué eso es importante. Si volvemos una vez más
a la, a la, a la gráfica que le enseñé de, de las tablas de genealogía de Cam, le puedo demostrar que de Cam salieron muchas cosas extremadamente malas. Si usted puede ver aquí, otra vez en la tabla de Noé, tabla de los descendientes de Noé, aquí está Cam, ¿verdad? Si usted ve acá, abajo de la línea de uno de sus hijos, están los filisteos. Está Ludín, Anamín, Leamín, nombres bien raros para nosotros, ¿verdad? Castubín y luego está de último, filisteos. Bueno, estos filisteos fueron archienemigos del pueblo de Israel. Los filisteos fueron personas que peleaban, una nación que peleaba con el pueblo de Israel. Ellos les causaban muchos problemas al pueblo de Israel, les quemaban sus cosechas. Si usted se acuerda, de los filisteos salió un gigante que retó al pueblo de Dios. ¿Se acuerda de la famosa pelea de David? Bueno, ese gigante era un filisteo y era un filisteo tan enorme, un hombre tan gigante que básicamente nadie quería enfrentarse a él. Y él retó a los ejércitos de Israel y me imagino que era un hombre extremadamente fuerte y aparentemente de la descendencia de Can salieron algunos gigantes. Y allí fue donde David se dio cuenta cuando él le fue a llevar el lonche a sus hermanos que este hombre estaba ofendiendo al pueblo de Israel y de ahí es donde vemos la famosa batalla de David cuando David derrota al filisteo Goliat y él lo derrota con su onda. Y David se convierte de un don nadie a ser el héroe de Israel del día de una mañana hasta la otra noche. Él ya era una persona totalmente conocida por todo el pueblo de Israel. Eso fue lo que salió de la descendencia de Cam, de aquel hombre que decidió deshonrar a su padre. Salieron los futuras descendencias que iban a ser los futuros enemigos del pueblo de Israel. Bueno, la cosa no acaba ahí. También de la descendencia de Cam salieron los cananeos. Los cananeos vivían en Canaán y era una de las tierras que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y esos pueblos eran pueblos perversos, pueblos que sacrificaban a sus hijos, pueblos que tenían esclavos, pueblos que su religión tenían, en su religión tenían mezclada todo tipo de inmoralidad sexual y era básicamente gente extremadamente perversa. Y también ellos eran enemigos del pueblo de Israel. So, mire todo lo trágico que sale de la descendencia de Cam. También de la descendencia de Cam, no terminamos con Cam, vienen la nación de Egipto. Fíjese, la nación de Egipto mantuvo por 400 años esclavo al pueblo de Israel. Entonces, si nos damos cuenta acá, vemos todos los estragos que pasa el pueblo de Israel por los descendientes de Can como sus enemigos. Ya vemos tres naciones que vienen de la descendencia de Can, que fueron futuros enemigos del pueblo de Israel. Así que si usted se da cuenta, vemos que es una descendencia pues muy vergonzosa y eso comenzó por un acto de inmoralidad. Y eso es extremadamente terrible. Y sabe que por qué me quiero me quiero detener a hablar de esto acá. Y usted puede decir, Roberto, ¿qué tiene que ver esto? Si estamos hablando de la tabla de naciones. Bueno, la tabla de naciones obviamente nos da a saber que cómo Dios comenzó de nuevo a poblar la tierra a través de un hombre que tuvo 3 hijos.
Y esos 3 hijos tuvieron 70 naciones que salieron de ellos. Pero allí vemos que cómo está cómo se mueve la mano de Dios en medio de sus pueblos. Y vemos cómo la inmoralidad del hombre puede tener una influencia increíble en sus siguientes generaciones. Cam, por el hecho de faltarle respeto a su padre, cometer un pecado inmoral, que es ver la desnudez de su padre y burlarse de su padre, él queda en el pasillo de la vergüenza de la Biblia como el futuro padre de los egipcios, de los cananeos, de los filisteos. Y obviamente no me puedo imaginar lo que este hombre un día le va a decir a Dios cuando esté enfrente de él, porque tenemos que acordarnos, hermanas, hermanas, que todos, absolutamente todos, Abraham, toda pueblo y nación, todo hombre y mujer que ha vivido en la faz de la tierra, vamos a estar un día enfrente del trono de Dios. Vamos a estar en su corte, ¿verdad? Aún nos vamos a presentarnos para que Dios nos diga, buen hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso habla de la salvación y que Dios nos ha salvado y nos vamos con nuestro Señor. Pero muchos van a estar enfrente de Dios para ser enjuiciados, para pagar por su deuda de su pecado y se van a enfrentar con el Dios de la historia. Y yo no me puedo imaginar qué es lo que Cam le va a decir a su Dios cuando Dios le reclame. Los filisteos, ¿qué le van a decir a Dios? Los egipcios, los cananeos. Y hermanos, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de hace más de 3.500 años de historia, pero todas estas personas hasta el día de hoy y del pasado le van a dar cuenta a Dios. Todas las generaciones, todas las naciones se van a enfrentar delante del Dios de la Biblia. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, que nuestro Dios es el Dios de la historia. Y aquí puede ser que estamos mirando detalles de 3.500 años, de gente que ya no existe, pero hermanas, tenemos que acordar que estas personas que tal vez ya murieron, que ya no existen obviamente, un día van a resucitar, ya sea para vida eterna o para un castigo eterno. Y esto es lo fascinante de ver estas genealogías y esta historia de que Dios nos cuenta cómo estas civilizaciones se formaron y de su bendición y de la maldición que les cayó en sus vidas. Y eso es algo, hermanas, que nosotros podemos reflexionar hoy en día, de que mi pecado, mi inmoralidad puede afectar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y aunque, hermanas, yo les tengo que decir que el hijo nunca va a pagar por los pecados de su padre, porque eso fuera injusto. Y además la Biblia también lo dice. Así es que ahora, Roberto, usted puede decir, bueno, Roberto, no es eso una contradicción, porque aquí vemos cómo Noé maldijo a su hijo Can y la maldición le cayó a su hijo Canaán, ¿verdad? Si se lo puedo enseñar una vez más, aquí está, share screen. Si se da cuenta, Cam es el hijo de Noé, pero la maldición le cayó a su descendencia. Estamos hablando de Canaán. Canaán era el hijo de Cam. En otras palabras, Canaán era el nieto de Noé. Este muchacho que está acá era el hijo de Cam. Y Cam, el hijo de Noé, Noé era el abuelo de Canaán. Y a todas estas personas que están acá, Sidón, Het, Jebuseo, los amorreos, Jebuseo, Sebeo, Araceo, Arbadeo, todas estas naciones básicamente fueron influidos por una maldición de parte de Noé. Así es que usted me puede decir ahora en día, ¿cómo es eso que los hijos no van a pagar por los pecados de los padres, pero aquí ellos sí pagaron? Bueno,
hay que explicar un poquito las cosas. Mire, cada uno de nosotros somos responsables por nuestra vida y tenemos que tener una relación con nuestro Dios personal. Pero sí hay una realidad. Yo no voy a pagar por los pecados de mi padre, porque esos son los pecados de mi padre. Y mis hijos no van a pagar por mis pecados. Pero sí hay una realidad aquí. Y eso es que hay una influencia de parte de mí en mi futura generación. En otras palabras, mis hijos y mis nietos van a poder mirar atrás y decir, mi padre Roberto o mi abuelo Roberto fue tal persona, fue un predicador, fue un pastor, lo que usted quiera, fue un buen esposo, fue un hombre con el temor de Dios. En otras palabras, esa influencia va a estar por la gracia de Dios en sus vidas. Esa influencia que ellos pueden ver para atrás. De igual manera, alguien que no quiere tener nada que ver con las cosas de Dios, alguien que no quiere a Dios en su vida, alguien que maneja su vida como él quiere, hombre o mujer, de igual manera, sus hijos van a ver para atrás, mi padre, o mi madre, o mi abuelo, o mi abuela, y van a decir, ¿quién fue él? No tenía que ver nada con las cosas de Dios. Siempre va a haber una influencia en el sentido de que ellos me heredaron una bendición o me heredaron una maldición, ¿verdad? En ese sentido hay una influencia. Mira, la manera más práctica que se lo puedo poner es esta. Nadie nace, vamos a hablar del alcohol. Por ejemplo, el mal hábito de tal vez emborracharse o embriagarse, que es una advertencia que la Biblia dice, no se den al mucho vino. El vino por sí solo no es malo. Sabemos que viene del fruto de la uva y todo lo que Dios hace es bueno. Pero el embriagarse es otra cosa. Digamos que en su familia existe mucho el alcoholismo. Bueno, nadie nace con el gene del alcoholismo, ¿verdad? No hay ninguna evidencia científica. Pero bueno, si en mi casa hay vicio, hay mucho alcohol, hay mucho cigarrillo, hay mucha infidelidad y yo estoy creciendo en ese ambiente, hermanas, el riesgo que yo voy a imitar las mismas prácticas de mi familia sube astronómicamente. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente en el cual yo estoy viviendo, ¿verdad? Y atrás de ese ambiente de fumar, de embriagarse, de usar drogas, de ser infiel a mi pareja, atrás de esa realidad hay otra realidad que se llama una realidad espiritual. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice en la carta de Efesios, le dice, nosotros no tenemos guerra contra sangre ni carne, dice, sino contra huestes espirituales en lugares celestiales, contra principados, contra demonios. Eso está hablando de una realidad espiritual. Obviamente, cuando hay hábitos en la casa dañinos a su vida, tenemos que saber que esos hábitos dañinos son empujados por una fuerza, pero no una fuerza sin nombre. Esa fuerza tiene un nombre y alguien está atrás, una persona, y esa persona se llama Satanás. Él es el que viene a robar, viene a destruir y viene a matar. Atrás de cada familia que tiene en su vida o en su persona malos hábitos, alcohol, fumar, lo que sea, infidelidad, inmoralidad, robar, qué sé yo, piense de cualquier pecado, tenemos que reconocer, amadas hermanas, que hay una influencia espiritual en esa familia. Eso es lo que le estoy tratando de decir, que los hijos que nacen en ese ambiente tienen una influencia ya sobre sus vidas y no una influencia hermosa, sino una influencia que amenaza sus vidas. Y eso lo podemos ver en todo nuestro pueblo latino. Si usted ve todo nuestro pueblo latino,
Miren lo que hay en nuestro pueblo latino. Nuestro pueblo latino, usted sale a la calle y no es extraño que nadie se impresione de que nuestra gente latina dice malas palabras como una forma formal de hablar. Que afuera cuando vamos vemos como el vecino ofende al otro vecino. En otras palabras, vemos que tenemos un historial de pecado en nuestra vida. Vemos cómo en nuestros países latinos hay inmoralidad sexual, el hombre con su machismo, cómo hay incesto en nuestra cultura latina, cómo vemos como personas, hombres, mujeres han sido abusados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque hay una influencia en sus vidas. Si se da cuenta, el pecado tiene una gran fuerza de que la maldad no se duplica, se multiplica. Y se necesita un acto de un redentor, de un salvador, de sacarnos de esa realidad. Y eso es porque yo estoy haciendo énfasis en el pecado de este muchacho de Can, porque de Can vinieron todas esas naciones que fueron pervertidas, que ofendieron a Dios, que fueron los enemigos del pueblo de Israel. Y eso es lo que yo le quiero comunicar. Y todo comenzó porque este muchacho decidió reírse de la desnudez de su padre. Usted puede decir algo tan inofensivo, pero hermanas, así comienza la destrucción en nuestras vidas, con algo bien inofensivo. Por eso fue que Jesús, cuando vino y le enseñó a sus discípulos y a su pueblo, les dijo, en el pasado habéis oído, les recordaba la ley y les dijo, en el pasado tú has oído, no matarás. Y es cierto, pero Jesús levantó el estándar y dijo, cuando tú piensas mal de tu vecino, cuando tú hablas mal de tu prójimo, dice, ya es como que ya lo mataste. Y fíjense cómo Jesús levanta el estándar. Jesús le dijo a sus discípulos, has oído que el que se acueste con la esposa de su prójimo peca contra su prójimo. Pues bueno, ¿qué es lo que Jesús dijo? Cuando tú piensas con lascivia sobre una mujer o de la esposa de tu prójimo, dice, ya fornicaste con ella. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Antes de llegar al pecado de adulterio, antes de llegar al pecado de fornicación, comienza acá, en tu pensamiento, dice Dios. En otras palabras, comienza como una semilla bien pequeñita, pero esa semilla, si se alimenta con la lluvia del pecado, esa semilla crece y se puede convertir en un árbol grande de pecado y destrucción en tu vida. Y por eso Dios comenzaba con nuestra mente. Y por eso Dios dice que el mandamiento más importante para el cristiano es que va a amar a su Señor con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Esta palabra está diciendo, ningún aspecto de tu vida se tiene que dar al pecado, porque tu vida, tus fuerzas, tu cuerpo tiene que ser entregado enteramente a las cosas de Dios, porque el pecado tiene una fuerza increíble y Satanás está atrás del pecado y cada día usted tiene una oportunidad de pecar y de caer en las tentaciones del diablo, y por eso Dios nos advierte que toda nuestra vida en completo tiene que ser dada a Dios, porque allá tenemos un pecado y un enemigo que nos amenaza, como el filisteo Goliat, que viene y nos quiere intimidar para que nosotros podamos caer en sus tentaciones. Eso es más bien lo que yo le quiero transmitir, lo que fue el gran pecado de Cam, que empezó con una semilla bien pequeña, burlarse de su padre. Y Dios, el pecado más inocente,
no lo toma fríamente, porque todo pecado grande comienza con las cosas pequeñas. Y por eso Dios dice, guarda tu mente, guarda tu corazón, porque del tesoro del corazón va a hablar tu boca. Y lo que tú pones en tu corazón, si es bueno, van a salir cosas buenas. Pero si tu corazón tú pones cosas malas, van a salir cosas malas igualmente. Así es que eso es muy importante. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestros oídos, tenemos que cuidar nuestros ojos, porque allí son las ventanas para que entre la maldad a nuestra vida y nosotros no podemos dar cabida a que las cosas más pequeñitas entren y hagan un hogar en nuestra vida. Así es que, hermanas, yo en eso es lo que me quiero enfocar, no tanto en las naciones que salieron de la descendencia de Noé, pero más bien a cuáles naciones Dios le dio la bendición y en cuáles cayeron una maldición. Y eso y las consecuencias de eso las estamos viendo hasta el día de hoy. Eso no ha parado. Vemos como el hombre se está destruyendo. Vemos como a jefes de Estado se pelean con otros. Y hermanos, esta tierra va a terminar con guerras, va a terminar destruyéndose el ser humano el uno al otro. Y el ser humano ya tiene armas nucleares en las cuales él se puede autodestruir, y todo comenzó con pecados bien pequeños, inocentes, pero Dios dice, por eso Dios dice, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque todo comienza con algo bien pequeño, con una ventana, pero esa ventana se puede hacer una gran puerta, un gran portón en nuestras vidas. Y el pecado tiene el poder de duplicarse, multiplicarse en nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y guardar nuestra mente. Quiero terminar hoy 15 minutos antes, por si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, porque esto es muy importante, porque la iglesia de hoy en día, no solamente nuestra iglesia Catedral de Fe, las iglesias alrededor del mundo tienen personas en las filas de su membresía que están luchando con pecado. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene atrapados. En inglés le llaman a eso, le llaman strongholds. Cuando Satanás te tiene atrapado en una vida de lascivia o de pecado que tú no puedes vencer. Pero todo comenzó con un pensamiento. Todo comenzó de la manera que tal vez que tú creciste. Y solo puede tomar un milagro del Dios que fue a dar su vida en la cruz del Calvario, que sí te puede liberar de la mano poderosa de Satanás, porque la mano poderosa de Satanás, comparada a la mano poderosa del Dios que usted y yo servimos, ya no es una mano poderosa, sino es una mano muy débil comparada al Dios de la creación. Así es que, sin menos hablar, voy a terminar el estudio de hoy orando. Si tenemos alguna pregunta de lo que hablamos, sería magnífico. Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos a ver, Señor, que usted es el Dios de la historia y usted está en control de todo. Señor, gracias porque tú nos has bendecido con bendiciones en lugares celestiales. Estamos reinando contigo, Padre Celestial. Guarda nuestro corazón y guarda nuestra mente de caer en el pecado que nos puede llevar nuestras almas, Señor, a un lugar oscuro. Señor, guárdanos, libéranos de cualquier pecado, Señor. No queremos solamente, Señor, escuchar datos históricos, pero queremos ver lo que usted nos está comunicando, cómo usted bendice a naciones y también maldice a aquellos que no quieren tener nada que ver contigo. Pido que usted bendiga a cada uno de los que escucharon hoy tu palabra y que podamos ser libres y libres en verdad de cualquier pecado que arrasa nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén.